feliz sábado para ti y tu familia. Estamos contentos porque el Señor nos entrega nuevamente esta joya en el tiempo que es el sábado, para que podamos encontrarnos con Él. Agradezco a cada uno de ustedes que se conecta fielmente con esta programación, sabiendo que el regreso de nuestro Señor Jesús está muy pronto. Porque como dice su palabra en el libro de Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Vamos ahora a inclinar nuestro rostro para orar. Señor Dios bueno, en tus manos estamos para iniciar esta programación. Bendice a los hermanos que la están viendo y que cada uno de ellos pueda ser lleno de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Disfrutemos de la programación de Ariana Canal. Mi Creador, mi Rey, te debo lo que soy. De amor la fuente es tu ley, en ti contento estoy. De amor la fuente es tu ley, en ti contento estoy. Tu criatura soy, mi vida está en ti. El don que me entregas hoy más vale que el rubí. El don que me entregas hoy más vale que el rubí. Señor, ¿qué puedo dar? Los cielos tuyos son. Tu amor demanda sin cesar un grato corazón. Tu amor demanda sin cesar un grato corazón. Inspira mi alma, oh Dios, con celo y virtud, y alzaré a ti mi voz en santa gratitud. Y alzaré a ti mi voz en santa gratitud. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de
en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas, y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro.
el rey de Tapúa, otro, el rey de Efer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Azor, otro, el rey de Simrón Merón, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Taanac, otro, el rey de Megiddo, otro, el rey de Sedes, otro, el rey de Jocneam del Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Informe misionero. Informe misionero Brasil para el sábado 1 de noviembre. Enseñar para la eternidad. Para Washington, toda su vida giraba en torno a la Academia Nordeste de Brasil. Su padre había sido uno de los primeros graduados de esa escuela, fundada en 1943, y él mismo nació en ella. Desde pequeñito soñaba con estudiar allí, y cuando creció, su sueño se hizo realidad. Estudió en esa escuela, en la cual se graduó antes de ir a trabajar a la agencia brasileña que se encargaba de la recaudación de impuestos. Cuando se casó y tuvo su hijo, Washington esperaba que el niño también estudiara en la escuela cuando creciera. Pero una inundación la arrasó en el año 2000 y la destruyó. Washington y muchas otras personas quedaron desoladas. Pasaron varios años y Washington se enteró de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día había comprado un terreno para abrir una escuela que sustituyera a la Academia Nordeste de Brasil. Se alegró tanto que decidió cambiar sus circunstancias para que la escuela volviera a formar parte de su vida. Por aquel entonces, Washington vivía en Recife, una gran ciudad situada a varias horas por carretera del nuevo emplazamiento de la escuela. Él llevaba una vida acomodada junto con su familia en Recife, donde poseía varias casas. También se acercaba a la edad de jubilación, pero nada de eso le importaba. Él oraba para poder trasladarse cerca de la nueva escuela. En el trabajo pidió un traslado. Los traslados no eran fáciles de obtener, pero a veces se permitían a empleados que se acercaban a la edad de jubilación. Su supervisor le ofreció un traslado a un puesto de trabajo en otro estado diferente, pero Washington declinó la oferta. «No puedo ir allí», le dijo, «porque lo que yo quiero es vivir cerca de la nueva escuela adventista. La educación es muy importante para mí». «¿De verdad quieres ir allí?», le preguntó el supervisor. «Sí». «Hecho. Así es sencillo». El supervisor firmó un papel y le dijo: «A partir de ahora trabaja cerca de esa escuela». Al principio, la esposa de Washington y su hijo no estaban entusiasmados con la idea del traslado, porque la vida era fácil para ellos en Recife, donde vivían cerca de un gran centro comercial y todo lo tenían a mano. La escuela, sin embargo, estaba rodeada de bosque. A pesar de eso, ambos aceptaron mudarse. Washington compró un terreno cerca de la escuela y construyó una nueva casa. Luego vendió 2 casas en Recife y donó el dinero al proyecto de la escuela. Cuando se inició la construcción en el 2007, él siguió con interés los progresos, participó en la recaudación de fondos y ayudó a reclutar alumnos. También pagó la matrícula de alumnos y regaló su casa al primer director de la escuela. Luego construyó una segunda casa, también cerca de la escuela. Para su alegría, la escuela abrió sus puertas en el 2014 y su hijo Igor fue el primero de los niños en matricularse como alumno. Tenía entonces 10 años. Hoy Washington tiene 65 años y está jubilado, pero sigue trabajando para la Hacienda Pública de Brasil cerca de la escuela. Igor se graduó en ese centro educativo adventista y actualmente va a la universidad. Washington sonríe cuando nos habla de su amor por esa escuela, cuyo nombre actual es Instituto Adventista Pernambucano. Se alegra de estas 3 generaciones de su familia que han estudiado allí y de que su vida siga girando en torno a ese centro educativo. Creo que el Instituto Adventista Pernambucano enseña para la eternidad, nos dice. Creo que pone a los muchachos en el camino hacia el cielo. Parte de las ofrendas de este trimestre ayudarán al Instituto Pernambucano a abrir finalmente una iglesia con capacidad para 500 personas. Gracias por hacer planes de dar una ofrenda generosa para este importante proyecto.
Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, evangelismo para el sábado 1 de noviembre. Importancia del evangelismo. Ay de mí, si no anunciara el evangelio. 1 de Corintios 9:16. ¿Cuán importante es la evangelización en la vida de un creyente? La Biblia está llena de imperativos misioneros que no solo muestran a la iglesia de forma corporativa, sino a cada miembro en particular, la importancia de cumplir la misión. Por ejemplo, Dios le dijo a su pueblo: poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. Dios no solo quiere tener un pueblo especial, quería que fuera una luz para el mundo. Hoy también nos dice: vosotros sois linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Es decir, nos llamó para ser parte de su pueblo, pero también para anunciar las virtudes de las que nos llamó. Recordemos también que antes de declarar la gran comisión, Jesús hizo alusión a su gran autoridad en el cielo y en la tierra, y luego dijo: por tanto id, Mateo 28:19, y añadió: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, Juan 15:2. Hay mucha seriedad en estas palabras. Con cuánta razón el apóstol Pablo llegó a exclamar: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. 1 de Corintios 9:16. Por tanto, la acción misionera no fue dejada al impulso o al gusto de cada creyente. Al analizar la perspectiva científica y experimental del creyente, se puede obtener una de las razones más importantes de la evangelización. Los que han estudiado el fenómeno de la deserción de miembros de la Iglesia han encontrado que el servicio misionero es un antídoto efectivo para la deserción y que la acción misionera contribuye a mantener la unidad entre los nuevos creyentes. También encontraron que la participación misionera es la mejor garantía para que un creyente nunca se sienta como una oveja abatida, pues al servir a Dios con dedicación, son llenos del Espíritu Santo y empoderados para un mayor servicio. Por lo tanto, el creyente, al involucrarse en el servicio de los demás, puede disfrutar de una espiritualidad vital, fuerte y en niveles óptimos. De lo contrario, está generando su propia muerte espiritual. Por tal motivo, con seria preocupación, nuestra apreciada hermana Ellen G. de White escribió: los cristianos que están creciendo de manera continua, en fervor, en celo, en amor, nunca apostatarán. Servicio Cristiano, capítulo 9, página 113. Ahora sabemos que al cumplir nuestro deber, estamos contribuyendo a nuestra propia permanencia en la fe. Cumplamos alegremente la misión. Lección de Escuela Sabática. Queridos hermanos, estamos muy emocionados porque estamos estudiando este hermoso folleto, Lecciones de Josué acerca de la fe. Y para hoy día el tema titula Dios pelea por ustedes. Y vamos a orar para empezar a estudiar, mis hermanos. Santo, santo, santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos prometes pelear por nosotros en todas nuestras batallas. Señor, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a saber que todas las cosas son para nuestro bien con tu ayuda. Señor, bendícenos en todo lo que hagamos. De manera especial, bendice a nuestros hermanos que han pedido una oración especial. Tú sabes sus necesidades y ayúdales de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos por nuestros hijos. Señor, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el versículo de memoria que está en Josué 10:24. Miren lo que dice. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel,
peleaba por los israelitas. Dios pelea por sus hijos. Estamos estudiando esta semana Dios pelea por ustedes, y el primer día titula La iniquidad de los cananeos. Vamos a ver cuán grandioso es nuestro Dios en todas las cosas que Él hace. Vamos a buscar Génesis 15:16. Miren lo que dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué pasó? Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Es que Dios da oportunidades, como por ejemplo, miren lo que dice Jonás 1:1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ve a Nínive, porque su maldad ha subido delante de ¿quién? Delante de Dios. Y en principio Jonás no quiso ir, pero cuando fue, él comenzó a predicar. Jonás 3, 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces siempre Dios da un tiempo de gracia a todos. A los amorreos les dio su tiempo de gracia, a los de Nínive les dio su tiempo de gracia, y a nosotros Dios nos da nuestro tiempo de gracia. Él espera, Él tiene paciencia con cada persona, con cada individuo, pero cuando la maldad de las personas llega a su límite, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Miren lo que dice Esdras 9:11, esta parte. La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Aquí tenemos dos actitudes, dos hechos diferentes con relación al pecado, a la maldad. Unos se arrepienten, unos escuchan la voz de Dios y otros no se arrepienten, no escuchan la voz de Dios. En ese caso, todos tienen que decidir si permanecen en pecado o se arrepienten. Es una cuestión de decisión. ¿Y qué decidieron los cananeos? ¿Qué decidieron ellos? Miren lo que dice Deuteronomio 18, 9 al 11. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Los cananeos ahora sí habían llegado al colmo de la maldad, a tal punto que hacían pasar a su hijo o su hija por el fuego. Miren cómo describe eso la lección de escuela sabática, edición para maestros, en la página 50. La evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que eran en realidad demonios, pequeños esqueletos aplastados encontrados en grandes jarras con inscripciones culticas dan testimonio de su degradante religión
y de lo que significaba para muchos de sus hijos. ¡Qué pena! Entonces los cananeos habían llegado al colmo de la maldad. No solamente hacían eso, miren lo que continúa: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces los habitantes de Canaán tuvieron la oportunidad, tuvieron el tiempo de gracia, pero la desaprovecharon. No quisieron arrepentirse como lo hicieron los de Nínive. Con esa idea vamos a ir al segundo día, que titula El Juez Supremo, recordando que Dios da un tiempo de gracia a todos. También que todos tienen que decidir si permanecen en pecado o se arrepienten. Que los habitantes de Canaán tuvieron la oportunidad, pero la desaprovecharon. Entonces entra el Juez Supremo. Vamos a ver Salmo 96:10. ¿Qué es lo que dice de Dios? Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. ¿Cómo juzgará Dios? En justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo y da a cada quien lo que le corresponde. Miren lo que dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces Dios da un tiempo de gracia a todos. Y en ese tiempo de gracia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que necesitamos hacer es decidir. Decidir si vamos a tener la vida o la muerte. Por eso dice aquí: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces todos tienen que decidir si permanecen en pecado o se arrepienten, si van a tener la muerte, que es la paga del pecado, o van a tener la vida eterna cuando se arrepientan. Y esta decisión es importante porque el ser humano tiene oportunidad de salvarse, tiene oportunidad de alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que aprovecha la oportunidad, para todo aquel que decida creer en Cristo, tenga la vida eterna. Oh, mis queridos hermanos, tenemos en este momento nuestra gran oportunidad. Tenemos la oportunidad de decidir estar con Cristo, ir a la vida eterna o volver atrás, volver al pecado. Todo depende de nuestra facultad de decidir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa oportunidad de vida o de muerte? ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Y cuando decidimos tener la muerte o la vida, entonces Dios actúa y Dios es
justo. Miren lo que dice Salmo 7, 11 y 12. Dios es juez justo. Dios es juez justo porque juzgará a los pueblos en justicia, de acuerdo a la decisión que han tenido. Él nunca obliga. Nosotros tenemos que hacer nuestra decisión. Y si hacemos nuestra decisión de permanecer en el pecado, de permanecer en la muerte, ¿qué sucede? Miren lo que dice aquí. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si decidimos permanecer en el pecado, entonces hemos tenido la oportunidad, pero la hemos desaprovechado. No hemos aprovechado la gran oportunidad que Cristo nos da para alcanzar la vida eterna. Dios es justo. Dios da a cada uno lo que le corresponde. Y al dar a cada uno lo que ha decidido obtener, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Miren lo que dice Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el objetivo de Dios al ser justo, al dar a cada uno lo que le corresponde? El objetivo de la actividad de Dios es el restablecimiento de la justicia y la paz. La paz, la seguridad durará para siempre. Con eso vamos a ir al tercer día que titula Despojar o Aniquilar. Repasando lo que hemos visto hasta ahora, Dios da un tiempo de gracia a todos. Todos tienen que decidir si permanecen en pecado o se arrepienten. Los habitantes de Canaán tuvieron la oportunidad, pero la desaprovecharon. El objetivo de Dios, de la actividad de Dios, es el restablecimiento de la justicia y la paz. Ahora vamos a ver despojar o aniquilar, y para eso vamos a ir a Éxodo 34, 11 al 13. Hemos visto que los cananeos tuvieron su oportunidad y la rechazaron. Y por esa situación, ¿qué dijo Dios al pueblo de Israel cuando iba a conquistar a los cananeos? ¿Qué les dijo? Miren lo que dice Éxodo 34, 11 al 13. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Qué hace Dios? Dios echa afuera a todas estas naciones. ¿Y qué debían hacer los israelitas? ¿Qué debían hacer? Miren lo que dice Deuteronomio 12, 2 y 3. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué deberían hacer? Destruir enteramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron su oportunidad y la desaprovecharon. Y cuando uno tiene la oportunidad y peca, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Miren lo que dice Romanos 1, 23 al 24. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como hicieron eso, ¿qué pasó?
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hace Dios? Dios deja que ellos sigan y sigan pecando. ¿Qué más puede hacer? Ellos han perdido la gran oportunidad y van de pecado en pecado y más pecado. A este hecho Dios los entregó a la inmundicia. A veces la Biblia llama como que Dios endureció el corazón de los pecadores, como relata Josué 11:20 cuando habla de los cananeos. Mire lo que dice de ellos: porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Como desaprovecharon el amor de Dios, el ofrecimiento de vida de Dios, entonces ellos estaban destinados a la muerte, a la destrucción. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué deberían hacer los israelitas ante esta actitud de pecado? ¿Qué debían hacer ellos? Miren lo que dice aquí: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Qué debían hacer? Debían destruir completamente el pecado. Miren lo que dice aquí: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Entonces el pueblo de Israel debería destrozar completamente el pecado. ¿Con qué meta? La meta de Dios es: guarda lo que yo te mando hoy. En otras palabras, la meta de Dios es que su pueblo se consagre completamente a Dios, que no haya nada que le impida consagrarse completamente a su Dios. Esa es la meta, mis hermanos. Tenemos que consagrarnos a nuestro Dios completamente. Vamos a pasar al cuarto día, que titula Libre Elección, recordando que Dios da un tiempo de gracia a todos, que todos tienen que decidir si permanecen en pecado o se arrepienten. Aún los pueblos que estaban en pecado tenían esa oportunidad. ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 20, 10 al 13. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. ¿Qué deberían hacer? Deberían intimar la paz. Miren lo que dice esta versión, la Biblia de las Américas, esa parte: le ofrecerás primero la paz. Entonces al pueblo de Israel Dios le dice: cuando te acerques a un pueblo, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar un tiempo de gracia, le vas a ofrecer la paz. Dios siempre nos da un tiempo de gracia para elegir si vamos a arrepentirnos o no. En esta oportunidad, miren lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, que a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Dios verdadero. Estas palabras nos recuerdan que la neutralidad no es posible cuando Dios nos da el tiempo de gracia. Solo se puede estar de parte de Dios o contra Dios. Todos tienen que elegir. Y en esta oportunidad, cuando Dios dice al pueblo de Israel, les vas a ofrecer la paz, miren lo que continúa. Y si respondiere paz y te abriere, entonces, ¿qué iba a pasar? Todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Entonces, si aceptan la paz, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener vida, no les vas a destruir. Pero si no aceptan la paz, ¿qué va a suceder? Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Si no aceptan el tiempo de gracia, entonces van a tener muerte. Y la vida o la muerte no dependía del pueblo de Israel, dependía de la decisión ante el ofrecimiento de la paz. Y como el pueblo elegido de Dios, ¿qué debía ser el pueblo de Israel? Miren lo que dice Deuteronomio 30, 16 al 18. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El pueblo de Israel debía ser luz para los otros pueblos. El pueblo de Israel, como vemos en este pasaje, debería encargarse de hacer justicia aquí en la tierra. Entonces Dios delegó a su pueblo realizar sus juicios. Y si no lo hacía, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si el pueblo no se consagraba, no realizaba los juicios de Dios? ¿Qué pasaba? Miren lo que dice aquí. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Lo que nos muestra que si el pueblo de Israel no era fiel a su pacto con Dios, entonces sería también destruida. Entonces Israel recibiría el mismo castigo, la destrucción, la muerte, si era rebelde. Cuidado que seamos rebeldes. Tenemos que ser luces aquí en la tierra. Vamos a ir al quinto día que titula El Príncipe de Paz, recordando que Dios da un tiempo de gracia a todos y que todos tienen que decidir si permanecen en pecado o se arrepienten, que la neutralidad no es posible, que solo se debe estar de parte de Dios o contra Él, que si estamos de parte de Dios tenemos vida, si estamos contra Él tenemos muerte. Y que Dios delegó a su pueblo realizar sus juicios. Ahora vamos a ver qué iba a pasar si el pueblo cumplía fielmente lo que Dios le había pedido. Miren lo que dice Isaías 9:6.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces la visión futura se caracteriza por la paz, donde el Mesías es llamado príncipe de paz. El objetivo, la meta de Dios es que su pueblo tenga paz para siempre. Como miren lo que dice Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. En el reino de paz el león y el cordero pastarán juntos. Todo iba a ser felicidad. Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces en el reino de paz no habría destrucción, no habrá destrucción, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Entonces el futuro para el pueblo de Israel era un futuro brillante, donde ya no habría llanto, ya no habría problemas, un futuro de amor, un futuro de paz. Ese mismo futuro Dios nos presenta a nosotros. Dios quiere que nosotros entremos en la Canaán celestial y ahí vamos a gozar de paz, vamos a gozar de felicidad. Porque miren la promesa de Dios en Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mis queridos hermanos, vamos a tener abundancia de paz. Lo único que tenemos que hacer es seguir a nuestro Dios, tomarnos de la mano de Dios cada día. La pregunta es, ¿quiénes desean estar con Dios allá en la Canaán celestial? ¿Quiénes? Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Casi 10.000 casos fueron estudiados en la Universidad de Duke y el 42% de ellos, la única explicación para la supervivencia del paciente fue la fe. Soy Elena Fernández, nutricionista, y hoy te hablaré sobre el remedio natural, confianza en Dios. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y le dijeron al rey que no se postrarían a ella a pesar de que los iban a arrojar al horno. Y le dijeron que si Dios los librara del horno de fuego o de repente no los librara, no se postrarían ante ella. Eso es tener confianza en Dios y tener la convicción de que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros tenemos dificultades, deudas, pérdidas, enfermedad, hasta hijos desobedientes. Sin embargo, nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios y pedirle a Él sabiduría para poder afrontar estas dificultades. ¿Cómo puedo desarrollar la confianza en Dios? Una de ellas es leyendo la Biblia. Así conozco más a mi Creador, conozco de su amor y su misericordia. La otra forma es orando, contando, abriéndole mi corazón al Señor y expresándole cuáles son mis dolencias, cuál es el problema que tengo, y el Señor responderá. Pero si nosotros decidimos tener confianza en Dios, también tenemos que estar dispuestos a aceptar su voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta.
También tenemos que reconocer que Dios siempre desea lo mejor para nosotros, que sus planes son de bien y no de mal. También debemos reconocer que el Señor debe tener el control en sus manos. No desesperarme o angustiarme, sino dejarlo en las manos del Señor y tener contentamiento con la respuesta del Señor. Muchas veces oramos y pedimos algo y el Señor no responde conforme a lo que yo quería y nos decepcionamos de Dios. Sin embargo, debemos aprender a tener contentamiento con lo que el Señor responde de acuerdo a su voluntad. En Juan 14, 1 y 2 dice: no se turbe vuestro corazón. Música especial. Que si nosotros le somos fieles a Dios, Dios nos va a llenar de bendiciones. Yo nací en la iglesia adventista. Mis padres son adventistas. Desde mi niñez yo anhelaba dar el diezmo. A mí me gustaba mucho ver cómo mis padres depositaban el diezmo que a nuestro Dios le corresponde. Muchas veces mi padre me daba el sobre de diezmo para yo poderlo depositarlo en el alfolí. Hace 2 años yo empecé a trabajar con unos médicos de medicina alternativa. Cada 14 días. Mi sueldo era poco, pero de ahí mis padres me enseñaron que yo tenía que sacar el diezmo y las ofrendas. Conforme fue pasando el tiempo, yo vi que Dios me empezó a llenar de bendiciones. Yo aprendí a canalizar y a inyectar. Mi sueldo ha ido aumentando poco a poco. Aún en mi corta edad, yo he visto que Dios me ha llenado de bendiciones. Jacob le prometió a Dios que de todas sus ganancias él apartaría el diezmo y las ofrendas. Así he hecho yo un pacto con Dios que de mis ganancias yo debo sacarle a él los diezmos y las ofrendas. Mi mamá estuvo enferma por 4 años. Yo con mi papá y ella llegamos a Villa cada 8 días a ponerle unas inyecciones. De ahí de Villa nosotros también íbamos a Huimanguillo. Cuando la pandemia hubo personas que denunciaron que ahí llegaba mucha gente y que podrían contagiar a personas de COVID. Y llegó la Guardia Nacional, me acuerdo, y los desalojaron de ahí. De ahí creo que tuvieron 1 año sin trabajar. Cuando mi mamá volvió a ir a Villa, ellos le dijeron que ya ellos no estaban trabajando en Huimanguillo. Entonces, como mi papá jefe había hecho amistades con digamos que con el jefe de todos ellos le ofrecieron que ellos podrían trabajar aquí. Entonces yo empecé a trabajar con ellos. Trabajaban en el área de limpieza. De ahí los muchachos me enseñaron a canalizar y a inyectar. Entonces, conforme yo aprendí, mi sueldo aumentó un poco más. Todavía sigo trabajando con ellos, vienen cada 14 días y mi sueldo ha ido aumentando más y más. Mis padres me dijeron, de ahí debes sacar el diezmo y las ofrendas porque es tu primer trabajo y se lo tienes que devolver a Dios para que Dios te llene de bendiciones. Sentí mucha alegría cuando yo pude dar mi sobre rellenado con mi nombre, pude depositarlo al alfolí, sentí mucha alegría. Yo con el dinero que ganaba ayudaba a mis padres a comprar algunos útiles escolares, porque a mí me gustaba mucho llegar a la papelería. Dios me ha bendecido porque puedo tener talentos como es el canto, también es la predicación y también manejar bien el equipo de sonido. El versículo que más me gusta es Salmos 24, 1, 2 y 3, porque dice que de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Si yo pudiera darle un consejo a mi amigo, sería, aún con nuestra corta edad, Dios nos ayuda. Nosotros, dice en la Biblia que debemos de serle fiel a Dios para que Dios nos pueda llenar de bendiciones, así como a mí Dios me ha llenado de bendiciones. Yo lo invitaría a que sea fiel a Dios, que aún ganando poco, hay que serle fiel a Dios. Mensaje. A continuación tendremos el sermón para el día de hoy. Presta atención al mensaje que tiene el Señor para ti esta mañana. Y un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por seguir con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu, conocer y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. En la serie que estamos presentando y responde a la pregunta, ¿por quién orar en el tiempo del fin? Hoy debemos trabajar con un título curioso y el título es el siguiente: Un fracaso exitoso. ¿Cuál es el título? Un fracaso exitoso. Parece un contrasentido, pero usted lo verá en el camino ahora. Estamos estudiando la experiencia que algunas personas han tenido con el Señor Jesús y cómo antes de su partida el Señor dijo que la iglesia cristiana tendría dos grupos. Número 1, habría trigo, y número 2, cizaña. Cuando Cristo venga, habrá personas que estarán muy contentas y levantarán los brazos y estarán jubilosos. Y tristemente el Señor Jesús les dirá: apartaos de mí, no os conozco. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por aquel día, muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo le diré: apartaos, no le conozco. Y le llama hacedores de maldad. La pregunta entonces, si usted está viviendo en el tiempo del fin, si el Señor está pronto a venir, debe estar claro y saber si usted es trigo o es cizaña. Ya vimos en presentaciones anteriores que el Señor Jesús dejó claro en las 5 parábolas del tiempo del fin que habría dos grupos. En la parábola del ladrón en la noche, los que velan y los que no velan. En la parábola de los 2 siervos, el siervo bueno y el siervo malo. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. En la parábola de los talentos, los que trabajan y los que no trabajan. Y finalmente, la parábola de ovejas y cabritos. ¿Cuántos grupos dice que son? 2. ¿Hasta cuándo durarán esos 2 grupos? Hasta que Cristo venga. ¿Quiénes recogerán la cizaña para quemarla? Los ángeles. Por eso hoy día todos estamos parejos. Porque para identificar el trigo y la cizaña tiene que llegar la cosecha. El trigo da una espiga hermosísima, dorada,
Pero la cizaña da una vainita llena de un frutito negro. Si usted se come por casualidad una bolita de esa, le da una situación. Deje ver cómo digo esto sin llamar mucho la atención. ¿Le parece la palabra gastroenteritis? ¿Entendieron eso, verdad? Bueno, pues le da esa cuestión si usted se toma una bolita negra de esa. El trigo no, el trigo lo alimenta bien. De manera que hoy tenemos que estar claros quién es trigo y quién es cizaña. El título, ¿cuál es el título? Dijimos al principio. Un fracaso exitoso. Cuando usted lee Mateo 24 y cuando usted lee Apocalipsis capítulo número 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, usted se sorprende de cuántas cosas se parecen. En el capítulo 3, versículo 20 del mensaje a la Odisea, Cristo dice que está a la puerta y llama. Si está a la puerta y llama y pide que le abran la puerta, ¿está dentro o está afuera? Afuera. Entonces la pregunta para la gente de la Odisea, ¿dónde está Cristo en la gente de la Odisea? ¿Está dentro o está afuera? Afuera. En el corazón suyo, ¿dónde está Cristo? ¿Está dentro o está afuera? Por eso ponga cuidado porque esto se va a poner bien caliente. ¿Están listos? Si Cristo le dice a la iglesia de la Odisea que Él está a la puerta y llama, entonces tomamos en cuenta algo muy interesante. Él dice, si alguno abriere la puerta. No es un mensaje para todos, es un mensaje para cada uno. ¿Cómo dije? Para cada uno. No es un mensaje corporativo, no es un mensaje institucional, es un mensaje personal. El mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje, una carta de amor que Dios te manda a ti y que Dios me manda a mí. O nosotros, o usted o yo le abrimos la puerta o dejamos la puerta cerrada. Cuando lo miramos así, descubrimos entonces que Cristo primero bendice a la iglesia y luego le pide que abra la puerta. ¿Murió Cristo primero en la cruz antes de que usted se entregara a Él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Cuando Dios habló con Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿prometió sin ver la simiente de la mujer? ¿Sí o no? Sí. Cuando Dios terminó de hablar con Adán y Eva, ¿qué hizo Dios? Después que sacrificaron a aquel cordero, ¿con qué los vistió? Con pieles de animales. ¿Con qué se habían vestido cuando pecaron? Con hojas de higuera. Mi pregunta, ¿quién da el primer paso? Dios. ¿Quién recibe la bendición? El hombre, la humanidad. ¿Qué quiere Dios? Que respondan conforme al amor que Él tiene. Yo digo, alabado sea su nombre. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado, ¿para qué dice ahora? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es un mensaje personal? Sí. ¿Es individual? Sí. ¿Es para usted? Sí. ¿Por quién murió Cristo? Murió por usted. ¿Es así o no es así? Usted es tan especial y tan importante para Dios que Él hasta se ha retrasado esperando por usted. ¿Habla Cristo en esas 5 parábolas de un retraso? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ladrón en la noche. ¿Sabe usted cuándo viene el ladrón? ¿Tiene que estar en vela? Siervo fiel y prudente y el siervo malo. ¿Qué dijo el siervo malo? Mi señor tarda en venir. La parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas vírgenes se durmieron? Todas. ¿Tardó el esposo? Tardó. ¿Qué debemos hacer mientras tarda el esposo? Trabajar. Parábola de los talentos. Finalmente, ovejas y cabritos. Mi pregunta, ¿le ama a Dios a usted? Amén. ¿Le ama o no le ama? Amén. ¿Se ha tardado Dios? Sí. ¿Por amor a quién? Amén. Por eso, cuando usted estudia el mensaje de la iglesia de la Odisea, descubre que es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor de Dios a su iglesia de una manera personal. Y cuando usted abre el abanico, descubre cómo Dios trata a sus hijos. De allí el título. ¿Cuál es el título de este tema? Muy bien. Cuando usted estudia la Biblia y va al Antiguo Testamento, descubre 4 reyes a quienes Dios bendijo abundantemente y al final fracasaron. Lo triste y lamentable de la situación es que Dios manifiesta su amor y su bondad, y hay personas que reciben la bendición y la bondad y al final fracasan. Ay, mamá, ¿están listos para la parte más dolorosa? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario?
resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está preparando lugares para nosotros en el cielo, hizo todo para nuestra salvación. Qué triste que cuando Él venga, usted descubra que está perdido. Y usted también en la iglesia. Ay, mamá. Y usted se sienta con todo el derecho. Ay, mamá. Aquí Él le voy a dar bien duro. ¿Qué hacían los padres con nosotros cuando estábamos jugando y nos caíamos y nos raspábamos alguna parte del cuerpo? ¿Qué hacía el papá o la mamá suya? Rosaleda, caramba. Ajá, ven que te voy a lavar eso. Rosaleda. Esto hay que desinfectarlo con jabón de cuava, compadre. Le lavaban aquello y después que le daban buena lavada con jabón de cuava, entonces le ponían alguna cosita y sigue, yo te lo he dicho a ti, sigue, yo te lo he dicho. Rosaleda, no. Pero mentira que usted le veía los ojos llenos de lágrimas a la pobre infeliz cuando veía. Pero fue duro que tú te diste, mi negrita. Pero fue duro que, ¿dónde que tú estás jugando? Pero fue duro que tú te diste, yo te lo he dicho a ti. Entonces a que lloraba más era ella que yo y mamá, pero ya no era para tanto, mire eso, porque a uno se le pelaba la cosa bien peladita, ¿eh? Me gusta Dios, porque para Dios viene y te truja también, ¿eh? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Pero eso es de amor, todo es por amor, ¿o no? La Biblia menciona muchos reyes, pero permítanme mencionar solamente 4. En la presentación anterior mencioné a uno, el rey Asa. Empezó muy bien. Y después que le fue bien, ¿cuál es el título de hoy? Un fracaso exitoso. Y después que le fue bien, se lo llevó el diablo. Porque el rey Asa dejó de mirar y de hacer las cosas de Dios. Y se separó de Dios. Hoy debemos hablar nosotros de otro rey. Este rey se llama Joás. ¿Cómo se llama este rey? Joás. Todos los hermanos de Joás lo mataron. Empecé a decir algo en el tema anterior. Y el sacerdote, el sumo sacerdote Joiada lo tomó, lo escondieron y bueno, lo cuidaron y lo preservaron hasta que a los 7 años lo presentaron como el nuevo rey. Y acabaron con todo el equipo de gente mala que no quería. Mientras Joiada vivió, las cosas fueron de maravilla con este muchacho. Pero después que el rey se murió, vino la parte dolorosa. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 al 4. Segunda de Crónicas 24, 1 al 4. Allí usted encuentra cómo comienza con buen pie. Una introducción exitosa. Segunda de Crónicas 24, versículo 1 al 4. Todo empezó muy bien. Una manera exitosa. Me gusta una frase que aparece allí. Dice en el versículo número 2. Él hizo, ¿qué dice ahora? Lo recto ante los ojos de Jehová. Todos los días, ¿de quién? De Joiada el sacerdote. Mientras Joiada estaba vivo, él se mantuvo derecho y derechito haciendo las cosas de Dios. Dios lo bendijo. Al punto, dice el versículo número 4, después de esto aconteció que Joás, ¿qué hizo? Decidió restaurar la casa de Jehová. ¿Comenzó bien? ¿Comenzó bien o comenzó mal? ¿Es un éxito comenzar bien? ¿Cuál es el título de hoy? Así que empezó bien. Hay gente que empiezan bien. Hay gente que en la iglesia que usted la ve que está infieles y consagradas, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo empezó Judas? ¿Le nombraron tesorero? Oiga, si lo nombraron tesorero no podía empezar con el pie izquierdo, empezó con el pie derecho. Pero al final, ¿qué le pasó a Judas? ¿Cómo es posible que uno de los 12 apóstoles de Jesucristo se hiciera el diablo? San Juan capítulo 6 dice Cristo, no salí usted de los 12 y uno de ustedes el diablo. Pastor, ¿qué es lo que usted no quiere decir? Le quiero decir que se apriete los cinturones. Le quiero decir que se ponga claro con las cosas de Dios. Le quiero decir que no se duermen sus laureles. Hay un enemigo allá afuera tratando de arrancarte la cabeza. Eso no es un juego. Es una carrera por la vida o si no te viene la muerte. ¿Cuál es el título de hoy? Está fracasando, está teniendo éxito este rey Joás. ¿Fracaso o éxito? Éxito. Comenzó bien. Se dejó guiar por el sacerdote.
estaba haciendo la cosa como Dios manda, hasta restauró la casa del Señor. He visto mucha gente empezar en la iglesia muy bien. He visto su final a veces, un final triste y doloroso. Han terminado mal. Ustedes han visto mucha gente en la iglesia que ha empezado muy bien y al final se tuerce y se lo lleva el demonio. ¿O no? Me he encontrado con personas que fuimos compañeros compañeros, hermanos de iglesia por mucho tiempo y después se fueron y después pasan muchos años y después nos encontramos en algún lugar. Y uno siempre es como medio polite, medio político. No, yo le doy duro y le doy de frente y hasta se me salen las lágrimas, pero lo digo en su cara. ¿Cómo es posible que te pierdas, muchacho? Caramba. Le bajan la cabeza. Nos abrazamos y empezamos a llorar todo el mundo. ¿Le duele a uno cuando un hermano se pierde? Sí. ¿Le duele o no le duele a uno eso? Sí. A algunos se me ha ido la mano, compadre. Le ofrecí hasta puñetazos. Así le paso el puño y le digo, mira, si Dios no me aguantara, yo tendría... Pero ¿cómo tú le haces eso al Señor? ¿Pero cómo tú te vas a perder en lo claro, por favor? Sí, Andrés, tú tienes razón. Lo que pasa es que esa mujer me volvió la cabeza. Pues mande a la mujer al caramba y arréglate otra vez con el Señor. No, pero que no es tan fácil. ¡Claro que es fácil! Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Es fiel Dios? Amén. ¿Es fiel Dios? Amén. ¿Es fiel Dios? Amén. ¿Cumple Dios sus promesas? Amén. ¿La estaba cumpliendo con Joás? Amén. Todos los hermanos de Joás lo mataron y a él lo salvaron porque alguien lo escondió. Y entonces el sumo sacerdote se plantó, compadre, y le pusieron cosa linda. Eso debería hacer una película, porque los sacerdotes con espada y con lanza y con cuestión de cuidando al muchachito, y le dijeron, el que se meta, arréglenlo. Oiga, compadre. Bueno, eso es para pasarse un buen rato, pero no tenemos todo ese tiempo. Empezó muy bien Joás. Tristemente hay que ir a ver el otro lado de la película también. Versículo 17, ¿cómo dice el 17? Capítulo 24, versículo 17. ¿Qué dice? ¿Muerto quién? Joiada. ¿Quién era Joiada? ¿Quién había guiado la vida de Joás? Joiada. ¿Se ha mantenido fiel el Joás mientras estaba vivo Joiada? Sí. ¿Y qué pasó ahora? Versículo 18, ¿cómo dice el 18? Ellos abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre alabanza de Dios. Muy bien. Oiga, Tito, aquí tenemos equipo asistente, eso está bueno. Miren lo que empezó a hacer el caballero. ¿Qué empezó a hacer? Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces, ¿qué dice? La ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Pecado de quién? ¿Cuál es el título de hoy? Un fracaso exitoso. ¿Empezó bien? Sí. ¿Terminó mal? ¿Sí o no? Sí. Que su vida no sea un fracaso exitoso. Y si usted sigue leyendo un poquito más, va a encontrar cosas peores que hizo ese juez, ese rey. Pero ¿cómo es posible? Mi pregunta, ¿fue fiel Dios que le preservó la vida a él? Sí. ¿Fue fiel Dios que lo cuidó y lo protegió? Sí. ¿Fue fiel Dios que puso al sumo sacerdote a arriesgar hasta los sacerdotes con arma y cuestión para defender al muchacho este? Sí. ¿Lo bendijo en la primera parte? Sí. ¿Lo dirigió Joiada? Sí. Y al final, aquí resumo porque hay muchas cosas lindas que tenemos que decir, me gusta la parte mala. Al final este Joás se molesta porque un hijo de Joiada lo reprende por lo malo que hizo aliándose con un rey pagano en lugar de buscar el apoyo en Jehová. El rey se incomodó tanto que terminó matándolo, matando al profeta de Dios. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cuál es el título? Un fracaso exitoso. Que su vida no sea un fracaso exitoso. Ya soy un viejito y he visto mucha gente
con un fracaso exitoso. Pero yo no quiero hablar de fracaso exitoso, le vamos a poner varios ejemplos porque a la gente le gusta el chisme, le gusta primero que le pongan lo malo y después lo bueno. ¿Qué es lo que es un sándwich? ¿Qué es lo que es un sándwich? Pan. ¿Y qué otra cosa va? ¿Y abajo qué hay que poner otra vez? Pan. Así que primero un poco de pan. En el medio, ¿qué le ponen? Y al final, ¿qué le ponen? Pan. Entonces aquí vamos a hacer un sándwich al revés. Empecemos con el pan, que es lo malo. Y luego vamos a ponerle abajo, ¿qué cosa? No, espérate, si arriba el pan. Le ponemos arriba el pan, que es lo malo en este caso. Luego le ponemos lo que va en el centro. Y luego vamos a poner otra vez lo que va en el centro arriba. Un sándwich al revés. Sí, al revés. Un sándwich al revés. Así que el pan va a quedar en el medio. Cosa linda. Empezamos con el pan. Luego le ponemos el aderezo, la cosa en el centro. Y luego venimos y volteamos otra vez para ponerle más aderezo encima. A mí no me gusta ser negativo en mi cosa. Me gusta siempre ser como positivo. Una vez estaba predicando un amigo, un pastor, y se confundió con dos palabras. Y él enfatizó tanto una de las palabras que la gente empezó a reír. Él decía que no le gustaban la gente optimistas, que le gustaban la gente pesimistas. Dice, toda esta gente con este optimismo, no. Yo soy pesimista, decía él, pero se estaba confundiendo una cosa con la otra. ¿Qué cosa es optimismo? Y pesimismo. Negativo. Él estaba enfatizando lo negativo hasta que alguien le dijo, despiértese, y se despertó. Vamos ahora con la parte amable. ¿Cómo terminó Joás? Lea usted en su casa cuando tenga tiempo, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 17 al 22 y los versículos 23 al 25. No voy a hablar de cosas negativas. Léalo en su casa. Hay otro profeta, otro rey que quisiéramos tocar, el rey Amasías. ¿Cómo se llama? Amasías, capítulo 25, versículo 1 y 2. Vamos rapidito. Segunda de Crónica, capítulo 25, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? ¿Cómo dice el versículo número 2? Me gusta esta frase. ¿Cómo dice? Hizo él, ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto. ¿Lo hizo bien o no lo hizo bien? ¿Empezó bien o no empezó bien? Ponga cuidado, por favor, en lo que estoy diciendo para que entienda el final de este asunto. ¿Cómo empezó Amasías? ¿Comenzó bien o comenzó mal? Bien. Comenzó bien. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 14, ¿qué dice el 14? 25:14, ¿qué pasó con este rey? Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí como dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo empezó? Bien. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Cómo empezó usted? Caramba. Vaya pensando. Porque al final vamos a ver a uno que empezó malísimo. Es el peor de todos los reyes que han existido. El más malo de todos. Y terminó bien. Mire qué ironía en la vida. Mire, enfóquese. ¿Cómo terminó Amasías? Mal. Hay un rey que fue muy famoso. El rey Usías. Ese tipo es brillantísimo. Fue amante de la agricultura. Ese tipo fue un tremendo diseñador de armas. Bueno, dejémonos de chisme, vamos a leer un poquito de Usías y así. Capítulo 26, versículo 1 al 5, ¿qué dice el versículo? Capítulo 26, versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? Me gusta el número 2. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Muy bien. ¿Y qué dice el versículo número 4? Él hizo los rectos de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su
¿Y el 5 que dice la primera frase? ¿Cuántos años tenía? 16. Era un niño. ¿Cuántos tienen 16 años? ¿Que pueden levantar la mano los que tienen 16? 16 a la 1. 16. Hay uno ahí atrás. Oh, salida, mamá. Imagínense ese bebé siendo rey. ¿Empezó bien o empezó mal? Bien. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cómo empezó Usías? Empezó bien. Tristemente hay que leer la otra parte también. ¿Cómo terminó Usías? Capítulo 26, versículo 16. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué dice el 16? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y si usted sigue leyendo más para adelante, si le gusta el chisme, terminó leproso, comido de la lepra. Pero ¿cómo se explica que empiecen bien y terminen mal? Leproso. Uno de los reyes más famosos, Usías. Una historia maravillosa, la de Usías. Respiremos un poco ahora y dejemos ya, ¿verdad que está bueno de cosas malas? ¿Cuál es el título de hoy? Un fracaso exitoso. Mi pregunta, ¿tuvieron éxito esa gente, sí o no? Están pensando, qué bueno, están pensando. Seamos sinceros, ¿comenzaron bien? Sí. ¿Iban bien? Sí. ¿Es un éxito o no es un éxito? Sí. ¿Que a usted le vaya bien con Dios es bueno o es malo? Bueno. Entonces comenzaron ¿cómo? Con éxito. ¿Y terminaron en qué? En fracaso. Ahora mire, vamos a darle la vuelta a la situación, que este puede ser la historia suya y la historia mía. Hay un rey que se llamó Manasés. ¿Cómo se llamó? Manasés. El papá de Manasés fue otro rey que se llamaba Ezequías. Ezequías fue un rey muy bueno. Y papá Dios, que sabe lo que va a pasar mañana, un día le dijo a Isaías, ve y dile a Ezequías que se va a morir, que ponga en orden su casa. Cuando Isaías viene y le dice a Ezequías, dice el Señor que te prepare que te va a morir. ¿Qué hizo Ezequías? Se puso a llorar. ¿Es bueno morirse? No. ¿Cómo usted sabe que no si usted nunca se ha muerto? Es interesante, ¿no? Oh, dicen que no. Dicen cosas lindas. Dicen que no. Más de una vez yo he estado en cuidado intensivo, hablando con personas que están en el Valle de la Muerte y con lágrimas me han pedido, por favor, que ore para que ellos se puedan morir. Hay enfermedades que son tan crueles, tan crueles, tan crueles, que te van comiendo, te van comiendo, te van comiendo, te van comiendo. Y el dolor es tan intenso, que no hay ningún calmante que te quite ese dolor. Con lágrimas. Más de una vez he oído la frase, pastor, yo sé que Dios lo oye, ora a Dios que me deje morir. Que me deje morir. ¿Cuál es el título de hoy? Un fracaso exitoso. Una muchacha de la iglesia empezó muy bien. Después que fue creciendo y haciéndose mujercita, se le fue la chaveta y se le fue la chaveta. ¿Entendieron que se le fue la chaveta? No entendieron. Se mundanalizó. Ahora sí entendieron. Se hizo así. Yo no sé cómo decir, a mí no me gustan las palabras feas. Se fuñó la vida, ¿me entiende? Pues hacer vagabundería. Palabra clave, clara. Pero el Señor en su misericordia la cuidó y la preservó. Se enfermó y el Señor en su misericordia la sanó. No hay Dios tan bueno como Dios. Y en medio de la mojiganga, de la monería, se casó. Tuvo 2 hijos. Y andaba como le daba la gana. Y Dios sigue haciendo en su misericordia. ¿Cuál es el título de hoy? Un fracaso exitoso. Empezó a venir a la iglesia con su esposo y con sus hijos. Pum, le volvió la enfermedad.
médicos decían, bueno, un milagro de Dios. Solo un milagro de Dios te sana. Ya el esposo estaba haciendo planes para bautizarse, sino que ya se había bautizado. Y a los hijos también. Y ella reconoció la bondad de Dios, el amor de Dios. Empezó a venir a la iglesia en su enfermedad y su cosa, a reconciliarse con Dios. Se bautizó otra vez. La enfermedad siguió creciendo. La gente oraba para que se sanara. Un día fui a verla al hospital. Pedí a la gente que me dejaran hablar con ella. Estaba muy firme en su fe. Su esposo, sus dos hijos que venían creciendo. Ustedes saben la historia, saben quién es. Cuando estoy hablando con ella, una mujer joven, le digo, dígame una cosa, mi hermana, ¿qué usted quiere que hagamos? ¿Quiere que oremos para que Dios la sane y la cure? Se sonrió, empezó a llorar. Dijo, no, pastor. Digo, ¿cómo? No. Empezó a llorar. Órele a Dios que yo me pueda morir. Pero, ¿ha pensado usted en su esposo y en sus dos hijos? Sí. Yo quiero que mi esposo y mis dos hijos se salven. Pero órele a Dios que yo me pueda morir. Porque yo sé que si yo me muero, no voy a ser otra vez un problema para mi esposo y mis hijos y que se puedan perder. No confío en mí, ni creo que yo me mantenga firme. Pero si yo me muero ahora, mi esposo y mis hijos se van a mantener firmes porque yo me morí siendo fiel. Órele a Dios que yo me muera, pastor. Eso es lo que yo quiero. Que mi familia se salve. Aquí en la tierra todo es pasajero, pero así el cielo es para la eternidad. Yo dejo esto para que me den aquello. ¿Cuál es el título de hoy? Un fracaso exitoso. ¿Es un fracaso eso? No. Espérense, digan que sí, porque es bueno estar enfermo y morirse. Estaban pensando. Y le dije, pues vamos a orar para que usted se muera. Cosa linda. Y ahí mismo le dije, vamos a orar ahora mismo. Pues ahora mismo agarré a la muchacha y empezamos a orar. Estaba en la camilla ahí, en la cama del hospital. Señor, por favor, el anhelo de su corazón es que se muera. Le ruego, Señor, que se muera, pero que se muera pronto. Ajá, ¿usted cree que esos dolores y esos sufrimientos son buenos? Pues en 3 días se murió. ¿Cuál es el título de hoy? Mi pregunta, fracasó, vivió raro, se torció, caminó al sí, pero terminó ¿cómo? Alabado sea Dios. ¿Qué pasó con Manasés? Ezequías de Cabezón, el rey Ezequías de Cabezón, se puso a protestarle a Dios. ¿Cómo que me voy a morir? Si yo he sido fiel, si he hecho lo que tú me pediste, Señor. Si, ¿Sabe usted lo que va a pasar mañana? No. ¿Sabe usted lo que va a pasar mañana? Sí. ¿Lo que va a pasar dentro de 100 años? Sí. ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí. Entonces deje que Dios sea Dios. Amén. Si Dios dice te va a morir, muérase tranquilo. Amén. Bueno, se puede salir. Es bueno decirlo para el otro, pero para uno, espérate, ven acá, ¿qué pasa aquí? Es salida, carajo. Ay, madre, la gente es una cosa seria. Cuando se trata del otro, que pase lo que sea, pero cuando se trata de usted, espérate, vamos a analizar la cosa. Cosolita. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Bueno, la cuestión es que volvió Isaías, cuando Isaías sale, le dice, bueno, rey, discúlpeme, pero eso fue el mensaje que le mandó el Señor. Cuando Isaías se va, y va saliendo del palacio, le dice, papá, Isaías, sí, Señor, devuélvete. Y dile a Ezequiel que le voy a dar 15 años de vida. 15 años más de vida. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar en la vida de Ezequiel en el futuro? Sí. Dios sabía que iba a aparecer un demonio de la familia de Ezequías que se llamaba Manasés. Y para evitar que Manasés naciera, era mejor que se muriera Ezequías. Pero este cabezón, ay, Señor, yo he sido fiel. Está bien, te voy a dar 15 años más, pero tú no sabes lo que viene por allá. ¿Qué fue lo que vino? El terrible Manasés, el demonio Manasés.
Aquí debería hacerlo al revés, debería hablar de lo bueno primero y después de lo malo. No, Señor, vamos con lo malo primero ahora. ¿Te parece bien? Sí, así terminamos con lo bueno, que estamos invirtiendo el sándwich o no lo estamos invirtiendo. Sí. Invirtamos el sándwich. Mi pregunta, ¿esto es bíblico? Sí. ¿Está en la Biblia esto? Sí. Lo estamos diciendo con gracia para que usted me entienda. Pero esto es serio, compadre. Esto no es juego. Es con Jehová que estamos tratando. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Tengo un equipo de ayudantes aquí, compadre, que mire. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Versículos 1 hasta el versículo número 6. Y después deberíamos leer el 9 al 11, pero yo no voy a bregar mucho con lo malo. Nada más voy a leer un par de versículos. Capítulo 33, versículo 1 al 6. ¿Qué dice el 1? ¿Cuánto tiempo duró el mal? 55. ¿Cuánto tiene 55 años? ¿Pueden levantar la mano los que tienen 55? Nadie. Wow. ¿Cuánto tiene menos de 55? Ay, carajo. ¿Y cuántos tenemos más de 55? Alabado. Bienvenido, bienvenido. Yo me acuerdo cuando tenía 55, porque hace 10 años de eso. No sume, son 65. ¿Y qué dice capítulo 33, versículo número 2? ¿Qué dice el 2? Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que fue más malo que los más malos, de los más malos, de lo peor, de lo peor. ¿Para qué no se tuvo callado Ezequiel y se murió tranquilo? ¿Cuántos años de maldad? 55 años. ¿Qué quería hacer Dios? Evitar eso. Y si usted hace un análisis de la vida de Ezequías, usted se va a dar cuenta que ese abusador dice, bueno, por lo menos en mi tiempo que las cosas estén bien. Mire, yo le doy un tabanón, ese abusador. Oiga, no, por lo menos que en mi tiempo las cosas estén tranquilas. Yo le hago una pregunta, ¿sabe de lo que está haciendo? Sí. ¿Sabe de lo que está haciendo? Sí. ¿Dios sabe lo que está haciendo? Sí. ¿Usted está seguro que Dios sabe lo que está haciendo? Sí. Entonces, ¿por qué toma tantas decisiones equivocadas? Deje que Dios sea Dios. Amén. No sé si ustedes saben que yo una vez fui joven también. Compadre, y había un jardín en la iglesia que yo estaba, que ahí habían flores de diferentes colores. Espero que me estén entendiendo lo que estoy tratando de decir. Oye, compadre, cuando un adolescente que se le encienden los motores, dice, Señor, yo quiero una novia, Señor. Y la pregunta vino, y la vergüenza también, para poder estar hermoso. ¿Para qué tú quieres una novia? Me callé la boca. Bueno, Señor, no, Señor, cosa linda. Estate tranquilo, Andrés, me dijo. Yo me encargo de eso. Bendito sea Dios. Y se encargó. Se encargó. Ya los años pasaron, pero gracias a Dios me dieron una novia, que es como unos carros ahí, que mientras más viejos, más buenos son los carritos esos. ¿Han visto que hay marcas de carros como que no se acaban? ¿La han visto o no la han visto? Sí. A ver si o no. Y un hombre exhibió su carro que tiene 1.000.000 de millas. Y el carro caminaba. Así que me dieron una station wagon de una marca muy famosa que ha aguantado cajetazos, como usted no se imagina, compadre. Y el carrito ese todavía funciona. ¿Usted puede creer eso? ¿Sabe Dios lo que hace? Amén. ¿Cuál es el título de hoy? Un fracaso exitoso. ¿Y qué pasó con Manasés? ¿Vieron que empezó mal? ¿Cuántos años de maldad? 55. Imagínese usted, 55 años haciendo lo malo y haciendo peor que los reyes malos que estaban en ese lugar cuando ellos llegaron. Pero mire qué cosa linda viene ahora. Papá Dios tan hermoso. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Qué cosa era Manasés? Un fracaso. ¿Y cómo terminó Manasés? Mire qué cosa linda viene ahora. Capítulo 33, versículo 12.
¿Qué dice el 12? 12 al 16. ¿Cómo dice el 12? Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Mi pregunta, ¿se humilló o no se humilló? Sí. ¿Qué significa que se humilló? Ponga cuidado ahora. ¿Qué significa humillarse? ¿Qué es humillación? Ponga cuidado. Cuando una persona es humilde, ponga cuidado. A veces se confunde la humildad con la ineptitud. La humildad con la mediocridad. Tenga cuidado cuando diga que una persona es humilde, porque a veces las personas esconden el orgullo en una aparente humildad. Se llama una humildad orgullosa, y eso es una aberración. Creo que le llamé la atención a usted, lo veo que están enfocados, como que le gusta por donde va el chismecito, ¿no? Escuche ahora. La palabra humillación, por lo menos en español, tiene como raíz la palabra humus. Y humus es un tipo de terreno, un tipo de tierra donde se cultiva, que tiene un 80% de materia orgánica, un 10% de arena y un 10% de grava. Es una tierra productiva. Usted puede sembrar lo que usted quiera y produce. Por tanto, humillación, humilde en nuestro idioma significa que es fructífero. ¿Qué significa? Fructífero. Que es como fructífero. No importa cómo usted le trate, produce. Usted lo patea, produce. Siembra, produce. No siembra, produce. Siempre produce. ¿Entendieron ahora? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué hizo Manasés? Se humilló. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Quién aceptó su humillación? Dios. Reconoció su situación, reconoció que iba incorrecto, reconoció que estaba mal, reconoció delante de Dios que no iba por el camino que Dios quería. Cosa linda. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Versículo 13, ¿qué dice el 13? Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, ¿qué dice? Reconoció Manasés que Jehová era Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Fue malo? No, malísimo. ¿Hizo cosas malas? No, malísima. ¿Estuvo en contra de Dios? ¿Estaba pendiente Dios de Manasés? ¿Estaba Dios mirando a Manasés? ¿Estaba Dios queriendo ayudar a Manasés? Sí. ¿Y al final qué pasó? Versículo 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas. Mi pregunta, ¿se arrepintió Manasés? Sí. ¿Aceptó Manasés a Dios como su Dios? Sí. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Verdad que ajusta con la vida de Manasés? Sí. ¿Es usted peor que Manasés? No, usted no ha matado a nadie. Así dije una vez en un lugar, y hubo una persona que bajó la cabeza, digo, ¿cómo te tengo que hablar yo? Y cuando terminó el culto, en la puerta estoy saludando, le digo, no se me vaya que quiero hacer una pregunta. Y me miro y dice el Señor, ¿a mí? Sí, por favor, espérenme un minutito ahí, ¿cómo no? Y cuando todo el mundo se empezó a ir, y un espacio, me lo llevé a un cuarto y le pregunté, dígame una cosa, ¿cómo cuánta gente ha matado usted? Y el tipo se me quedó mirando así. Y se me quedó mirando. ¿Y quién es usted? Me pregunto. Estaba asustado el tipo. Digo, yo soy el pastor fulano de tal. Dígame cuánta gente. Y me miró así, me miró y me miró. Dice, no, yo no sé cuántos fueron, pero fueron muchos. Y me dice él, ¿y cómo usted se dio cuenta? ¿Cómo usted supo? Digo, porque yo pregunté y usted no levantó la mano. Así que este tipo ha matado a alguien, hay que hablar con él. Y se ríe y me dice él, usted no tiene idea de toda la gente que yo he matado. Y a veces no puedo dormir. Digo, pero ya Cristo arregló eso. Sí. ¿Y ya usted se bautizó? No. ¿Y por qué no se ha bautizado? Oiga la pregunta, la respuesta. Oiga la respuesta. Nadie me ha preguntado que si yo me quiero bautizar. Hoy empezamos a llorar. Él lloraba y yo lloraba. Llamé al primer anciano y lo puse a hablar con este caballero. Se lo encargué al primer anciano.
Cuando la vida dio la vuelta y pasé por ahí otra vez, pregúnteme quién era un anciano. Matador se oye feo, ¿verdad? El asesino. ¿Cuál es el título de hoy? Un fracaso exitoso. ¿Ajusta la historia de este asesino? Sí. Me gusta que cuando yo volvía, el tipo estaba muy pepillito en las cosas. En la puerta de la iglesia como un diácono. Ya era anciano, pero también era diácono. Bien arregladito, pero así como esa gente que no han matado nunca a nadie. ¿Cómo que dice eso? Que nunca han hecho daño a nadie. ¿Cómo es? Sí, no, pero hay una frase muy dominicana. Y cuando él me veía, me miraba, echaba la cabeza y empezaba a reírse. Venía y me daba un abrazo y me decía, ay, pastor, no sé cómo pagar. Le digo, no me tiene que pagar nada. Ya Cristo pagó todo eso. Amén. La pregunta para usted, ¿le gustaría ser a usted un fracaso exitoso? Hago la pregunta otra vez. ¿Le gustaría ser un fracaso exitoso? ¿Le gustaría ser un fracaso exitoso? ¿O le gustaría ser un exitoso fracaso? No. Mi pregunta, ¿cómo le fue a Joás? ¿Cómo le fue a Usías? ¿Cómo le fue a Asa? ¿Cómo le fue a Manasés? Bien. ¿Quiere usted ser como Manasés? ¿Ha matado a alguien usted? No hay que matar a nadie. El Señor hace posible que la sangre de Cristo Jesús nos limpie. ¿Verdad que nos entendimos hoy? Le voy a poner un poco de miel en la boca porque es el siguiente sermón que sigue después de este, pero no será hoy ni ahora. Entendiendo esta primera parte, comprendemos lo que Cristo trata de decir en su mensaje a la iglesia de la Odisea. Lo peor de la iglesia de la Odisea es todo lo que le han dado, porque la Odisea cree que lo que le han dado le pertenece. Pero recuerde siempre que la gloria es de Jehová. Amén. Y recuerde siempre que el dueño de todo es Jehová. Amén. No importa que usted le ponga el nombre suyo a toda la propiedad que usted quiera, usted se va a morir, compadre. Y después esa tierra va a buscar otro y otro y otro y otro. El que debe estar siempre arriba y encima es Jehová. Amén. Un poquito de miel. Cuando el Señor Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:17, la Odisea dice que es rica, se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. El diagnóstico del Señor Jesús es, mas tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y quién está a la puerta llamando? Jesús. ¿Y quién quiere que le abran la puerta? Jesús. ¿Y quién quiere entrar a la vida tuya? Jesús. ¿Te gustaría abrirle la puerta a Jesús? Amén. Ponte en pie conmigo entonces. Ponte en pie conmigo. Cuando Cristo entra a la vida de una persona, la transforma. Cuando Cristo entra a la vida de una persona, es el Espíritu Santo que le abre la puerta por dentro. Cuando usted le dice sí a Dios, el Espíritu Santo viene y produce en usted el arrepentimiento. Si Cristo está afuera llamando, ¿por qué el Espíritu Santo no ha entrado? Cuando tenga tiempo, lea en su casa Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. 3 frases. Capítulo 3, versículo 16. Pablo dice que está orando para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted abrió y permitió que el Espíritu entrara a su vida, inmediatamente el Espíritu le abre la puerta para que Cristo entre. Inmediatamente abre la puerta para que el Padre Celestial entre. Y entonces, ahora usted tiene en su vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mi pregunta, ¿acepta usted darle al Dios Todopoderoso todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y le abra la puerta a Cristo Jesús? Amén. Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le rogamos, venga a nuestra vida, Padre Eterno. Amén. Hoy le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, nos lave, nos limpie, nos cambie, nos transforme, Señor. Amén. Nos convenza de pecado, de justicia y de juicio.
para que el Espíritu Santo nos lave con la sangre preciosa de Jesús. Le damos todo derecho legal espiritual, Padre eterno, para que el Espíritu Santo le abra la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús, para que Cristo pueda entrar y convertirse en huésped permanente, para que habite permanentemente en nosotros. Pero Padre Santo, venga usted también. Que nuestra vida, Señor, sea para morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que nuestro testimonio sea tan poderoso que abra los ojos de los demás a entregarse a usted también. Amén. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Fue una bendición poder llegar hasta tu hogar con este programa. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. No lo olvides, a las 5 de la tarde, hora de Panamá, nuevamente transmitiremos esperanza a través de nuestro canal. Dios te guarde y sigue disfrutando de las horas de este día. AR Canal te invita a convertirte en un patrocinador de Esperanza. Nuestro objetivo es mejorar y fortalecer los equipos que utilizamos para las transmisiones, para poder seguir sirviendo al Señor con excelencia en este ministerio. Con tu apoyo podremos adquirir nuevas computadoras y software de producción, set de iluminación, sets de cámaras y equipo multimedia, equipos de audio y sonido, y la construcción de un estudio para la grabación de programas y hacer transmisiones en vivo. Sé un patrocinador de AR Canal. Cristo viene pronto. Tu donación marcará la diferencia. Juntos podremos seguir llevando el mensaje de que Cristo pronto volverá. Haz tu donación hoy. Si vives en México, puedes donar en la siguiente dirección bancaria. Si estás en Estados Unidos, puedes donar aquí. Si eres de Panamá, puedes donar a través de Yapi o cuenta bancaria. También puedes utilizar PayPal con el correo electrónico ruben-mg15@hotmail.com. Gracias a tu apoyo estaremos llegando a millones de personas en todo el mundo. Comunícate con nosotros al más 507-6422-4295